¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Estoy con el ministro secretario general de Gobierno, Ricardo Lagos Weber, en un día que tenía todas las expectativas que ustedes se pueden imaginar, con las cosas que han pasado y con las cosas que se iban a anunciar. Finalmente, la presidenta tuvo su 21 de mayo, anunció bastantes cosas y queremos invitar a Ricardo, antes de empezar a conversar, a ver una nota que tenemos preparada justamente sobre lo que es este día 21 de mayo. Excelente. Una larga ovación recibió en el Congreso a la presidenta Michelle Bachelet. 3 minutos exactos de vítores para que la mandataria, que abandonó el ya clásico blanco de su traje para llegar íntegramente de azul, iniciara su esperada cuenta pública. 2 minutos después de comenzar la lectura, abordó el primer tema conflictivo. Las cosas se hicieron mal. Ha sido esta reforma una experiencia mala y frustrante para una enorme mayoría de santiaguinos, y especialmente para los sectores más pobres. Las personas tienen todo el derecho a estar molestas y angustiadas. Y yo quiero garantizar a la ciudadanía que el problema se va a arreglar. Pese a no haber nuevos anuncios para corregir las falencias del sistema, reafirmó su idea de nombrar al zar del transporte capitalino y aseguró que las tarifas no subirán. Tras realizar un mea culpa por la baja calidad de la educación pública, la presidenta hizo uno de los anuncios más aplaudidos de la jornada. Pero digámoslo claramente, la educación que reciben nuestros hijos no es todo lo buena que debiera ser. Vamos a destinar, desde a partir del próximo año, 650 millones de dólares adicionales para la educación escolar. Tema del que nunca había hablado mucho, esta vez concentró los anuncios de vivienda. Anunció cancelaciones de deuda para los responsables, previo pago de un monto en UF y automáticas para quienes recibieron viviendas defectuosas. Sé que las familias quieren cumplir con sus compromisos. No quieren ni buscan perdonazos. Que en el más breve plazo inicie la repactación de todos aquellos créditos PEP que hoy día tienen las tasas más altas que las vigentes en el mercado. En este aspecto, la presidenta Bachelet anunció el envío del proyecto de ley para extender a 80 las enfermedades cubiertas por el auge al año 2010 e inversión en infraestructura. Este año entregaremos otros 8 hospitales en Vallenar, Alto Hospicio, Antofagasta, Talca, Curepto, Curanilahue, Puerto Cisnes y Castro, y 42 centros de salud comunitario en todo Chile. Todos estos compromisos deben ser financiados, por lo que Hacienda se comprometió a romper el chanchito y aumentar el gasto público, reduciendo la meta del superávit estructural. He tomado la decisión que reduciremos la meta del superávit estructural a 0,5% del PIB a partir del presupuesto del año 2008. La presidenta aprovechó que tenía reunida a la Alianza y a la Concertación para darle un tirón de orejas a la clase política chilena. No se salvó nadie de la llamada de atención. De ejercer oposición, incluso vehementemente, pero con un límite: el respeto y la responsabilidad. La prepotencia y la descalificación son las armas de quienes no tienen argumento. La Concertación tiene un compromiso de lealtad con los ciudadanos que no podemos defraudar. Llamo a mi coalición a no perder de vista este compromiso, que se expresa en la conducción del gobierno, en nuestro programa y en nuestras prioridades. Tras 1 hora y 45 minutos, la presidenta se retiró del Congreso. Su segundo 21 de mayo ya es historia, con el desafío de reactivar al Estado con los compromisos pactados con la gente. A ver, ministro, le estaba escuchando a Andrés Velasco en el Canal 13, en el noticiero, y según lo que yo entendí, y por lo mismo que puse esa parte en el recuento, los 650 millones de dólares que están destinados a la educación, la presidenta los va a obtener de la rebaja del 1% del superávit estructural, es decir, de ese 0,5% que se gasta. Por lo tanto, los otros gastos, ¿de dónde vienen? A ver, primero, has captado correctamente lo que señaló el ministro de Hacienda. Básicamente por una razón, porque estos 650 millones de dólares adicionales a lo que ya se gasta en educación
es un gasto de carácter permanente en el tiempo. Esto no es un cheque de una vez para un año 2008 y con eso yo invertí 650 millones en educación y terminé mi compromiso. Se trata de tener un financiamiento a lo largo del tiempo. En consecuencia, lo que se ha realizado acá es efectivamente ajustar, otros dirán flexibilizar la regla de superávit estructural fiscal, reduciendo a 0,5, que va a enteramente educación. Y que va a permitir un gasto equivalente, o una inversión equivalente de gasto social, me refiero, de alrededor de 650 o 700 millones de dólares, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista es correcto. El resto de los paquetes que están acá, ojo, nos queda por discutir todavía el marco presupuestario del año 2008. Y buena parte de los recursos que se anunciaron en este 21 de mayo, una parte significativa son recursos para el año 2008 en adelante. Pero hay un componente de alrededor de 197 millones de dólares que quedan para ejecutar dentro de este año, ¿ya? Y esos recursos están contemplados, ¿ya? Por ejemplo, un ejemplo para que entendamos que estamos hablando, 100 millones, ¿de dónde vienen? ¿A dónde van a estar destinados? A soportar los costos de puesta en marcha de Transantiago para mantener la tarifa en 380. Entonces, de los 197 millones que vamos a tener este año 2007, bien digo, 100 viene de Transantiago. Y el resto, los otros 100 millones, están, uno, al Fondo Común Municipal, por ejemplo, 25 millones de dólares que van directamente a los municipios, ¿ya? Y así hay un número de otros recursos en temas de seguridad, helicópteros, etcétera, que anunció la Presidenta en el día de hoy, son gastos que se ejecutan dentro de este presupuesto. Ya, la duda que planteo, que tengo yo por lo menos en términos de los números, es que me queda súper claro que los 650 millones de dólares son calzados en la rebaja del 0,5% del superávit estructural del PIB. Eso va todo a educación. Pero hay un montón de otras cosas que de alguna forma incluso hasta gente en la concertación había manifestado interés en que se dijera algo. Por ejemplo, los recursos extra del cobre, que no forman parte del superávit estructural, que están depositados en distintas partes afuera. ¿De eso se va a tocar algo? A ver, aquí para responder a la segura, todo esto lo responde mañana el ministro de Hacienda con el director de presupuesto, don Alberto Arena, durante la mañana. Eso, vengo preparado esa respuesta. Remítase no, pero entonces, yo te diría que hay que distinguir, porque afuera tenemos recursos que son las reservas que tiene el Banco Central, 18 mil millones de dólares, cuento aparte. El resto son los activos financieros del Estado, ¿ya? Del Tesoro Público. ¿Ya? Y ahí tenemos a marzo de este año son alrededor de 14.200 millones de dólares, de los cuales parte de aquellos son el ex Fondo de Estabilización del Cobre, que se transformó en el Fondo de Estabilización Económico y Social, son alrededor de 7.000 millones de dólares, que están en un fondo determinado. Hay otros 600 millones que fue la primera depósito que se hace en qué, para provisionar el fondo de las pensiones, porque aquí tenemos que pagar pensiones después por muchos años. En consecuencia vamos a usar parte de los excedentes del cobre, invirtiéndolo afuera en estos fondos, con un carácter propio, si tú quieres, para no mezclar con el resto de los activos. Y el resto de los activos financieros son inversiones que tienen los estados, como el caso chileno, con bonos del Tesoro norteamericano, oro, etcétera, otras monedas. Okay.